Capítulo 3. Mi instituto tampoco distaba demasiado del resto del barrio en cuanto a la importancia concedida a las apariencias. Desde la calle, su aspecto era sobrio, elegante y moderno, pero una vez te adentrabas en él, a través de los edificios recién construidos que daban la bienvenida a sus estudiantes y a su claustro, accedías a un pasado menos afortunado, donde te veías rodeado de grietas, polvo y estructuras arcaicas, instalaciones que pertenecían a una antigua fábrica de azúcar alzada en 1864. Y, en mi opinión, esas eran precisamente las zonas que le otorgaban personalidad y lo salvaban de la más absoluta vulgaridad. Un torreón prominente, que antaño había sido una chimenea, se elevaba con orgullo en un rincón del patio. Quienes no jugábamos a los deportes ni nos sentíamos cómodos paseándonos por las pistas, solíamos sentarnos a su alrededor cuando optábamos por pasar los recreos en la intemperie, ocasiones que podía contar con los dedos de la mano. Junto a él se encontraba, casi cohibido, un pequeño edificio de ladrillo de tan solo 2 plantas que había dejado de ser la antigua residencia de los administradores de la fábrica para dar cobijo a la secretaría, a la biblioteca general del instituto, donde más tiempo pasábamos Nico y yo, y, en lo alto, a otra biblioteca de un tamaño mucho más reducido, en cuyas estanterías se amontonaban cientos de libros en otros idiomas. Un diminuto ático al que solo podían acceder por una escalera tambaleante y de techo tan bajo que era necesario recorrerla agachado, grupos de un máximo de 4 personas, por riesgo de derrumbe. El resto del instituto era básico y aburrido, como en la mayoría de los alumnos que lo poblaban. Normalmente las clases se me solían hacer eternas, al menos todas en las que no estaban relacionadas con el arte, y no veía el momento de oír la sirena que marcaba el fin de la cárcel, el inicio del auténtico día. El momento en que podía escapar a toda prisa de allí. Pero aquel día, con el panorama que me esperaba al volver a casa, se me pasó la mañana volando. Siempre me ha sacado de quicio lo mucho que se distorsiona la percepción del tiempo dependiendo de lo que esté por llegar. En el pasillo, al acabar las clases e ir a sacar los libros que me hacían falta para los deberes de la taquilla, un añadido que habían introducido ese mismo año y que nos había vuelto a todos locos para hacernos sentir personajes de alguna serie juvenil estadounidense, Nico me abordó, sin poder soportar más el enigma de la causa de mi mal humor. «Tío, te he dado toda la mañana para que me cuentes tú mismo qué te pasa, pero uno tiene sus límites», me espetó, apoyando un brazo en la taquilla contigua. «Y esa cara de oler mierda que has estado paseando desde que has salido de casa me dice que te ha pasado algo con tus padres o con Bea. ¿Me equivoco?» Apoyé la mochila abierta en la taquilla en un momento y me giré hacia él resoplando. «No te equivocas en que traigo el cabreo de casa, no, pero sí en el culpable. ¿Te acuerdas del estúpido ese que te conté que se metía conmigo de pequeño en la plaza?» Nico asintió tras vacilar unos instantes. «En realidad, dada tu indiferencia hacia mí, tampoco me habías insultado en muchas ocasiones antes de aquella última vez. Tan solo algunas tonterías por aquí y por allá que había logrado ignorar. Y, por supuesto, nunca le había especificado a Nico el mensaje subyacente de tus palabras. Me daba demasiada vergüenza contárselo si ni siquiera yo tenía claro aún hasta qué punto tenías razón. Solo le había confesado que hacía años había un chico que se metía conmigo en la plaza porque Nico se había abierto conmigo en cuanto al acoso que había recibido en el colegio. «Pues lo tengo metido en casa», añadí. «¡No me jodas!». La máscara de enfado de su rostro cayó y dejó paso a una de asombro. «¿Y eso?». «Mis padres lo trajeron anoche. Creo que ya te había dicho que eran amigos de los suyos, ¿no?». Volvió a asentir en silencio, curioso. «Pues eso, que por lo visto a los padres del niñato les ha surgido un imprevisto y han tenido que irse unos días a quién sabe dónde. Y parece que se va a quedar un tiempo con nosotros, como si no tuviera bastante ya con los estudios, la malcriada de mi hermana y los entrometidos de mis padres, van y meten a otro más en casa». Tras un silencio de unos segundos, mi amigo contestó. «A ver». Nico empezaba el 99% de las frases con esa muletilla que siempre me había resultado graciosa, pero que recientemente había empezado a ponerme de los nervios. «¿Y tan malo es? Quiero decir, pasa de él y ya está, ¿no? O, quién sabe, lo mismo hasta os hacéis amigos. Os llevabais mal de pequeños, pero eso hace siglos, tío». El optimismo de Nico resultaba tan envidiable como irritante. «No lo pillas», me quejé, mientras volvía la vista de nuevo hacia el interior oscuro de la taquilla y escogía los libros que iba a necesitar. «Es un gilipollas que pasaba completamente de mi cara y que me dejó en ridículo delante de los demás. Los matones no cambian y no me hace ninguna ilusión compartir techo con uno». «A ver, te voy a decir una cosa, pero no te lo tomes a mal, ¿vale?», me advirtió. Volví a alzar la vista. Mi mirada asesina y claramente desinteresada en lo que tuviera que decirme no lo detuvo. «Últimamente estás que saltas. Lo exageras todo, macho. Literalmente todo».
literalmente era otro de los vocablos preferidos de Nico, y lo usaba hasta la saciedad para remarcar su dramatismo. No sé qué te pasa, pero te enfadas por cualquier gilipollez y haces una bola de nieve de lo más mínimo. Te lo digo porque me preocupo por ti, ¿eh? Cerré la taquilla de un portazo, me di la vuelta y empecé a caminar hacia la salida, pero Nico me siguió tropezándose sin captar la indirecta. Espérame, joder. Tienes a un niñato en casa, vale. Pero lo que tienes que hacer es demostrarle que ya no eres el don nadie que eras antes, que ahora eres guay. Conseguir que sea él quien quiera hacerse tu colega. Tuve que reírme por la nariz. ¿Y cómo pretendes exactamente que ocurra eso? ¿Tú me has visto? Me paré en seco, con las manos extendidas a la altura de las caderas. Ni contestes, olvídalo. ¿Qué pasó, Nico? ¿Que Zeus y yo no tenemos nada en común? Mira, yo mañana voy a tu casa. Echamos la tarde en la piscina y analizo la situación. Tú déjame a mí, que se me dan bien estas cosas, dijo el chico, que no había conseguido hacer ni un solo amigo aparte de mí desde que había llegado al instituto. Siempre había envidiado su confianza inexplicable en sí mismo. Y, la verdad, tampoco tenía nada que perder por probar. Entonces está decidido, ¿no? Mañana mismo te subes conmigo al cortijo. Oí que te decía mi padre mientras me sentaba a la mesa a comer. Debía haberme perdido algo mientras estaba en clase. Guay, respondiste masticando. O sea que se lo agradezco mucho, de verdad. Rectificaste mientras te tapabas la boca con la servilleta. Zeus, tutéanos, por Dios, que te conocemos desde que eras un renacuajo, intervino mi madre. Y come, que la salsa está hecha con nuestros pimientos. La próxima será con los que recojas tú mismo, añadió con su sonrisa ensayada de anfitriona ideal. Estábamos todos sentados alrededor de la antigua mesa redonda que había sido del abuelo y que mi padre había heredado y restaurado. Yo te observaba, te analizaba. Me inquietaba verte entre nosotros como uno más. Me molestaba que engullieras como si nunca te hubieran dado de comer. Me molestaba el modo en que te miraba mi hermana, rendida por completo a tus pies, aunque no parecieras darte cuenta. Me molestaban las palmaditas que mi padre te daba en la espalda, como si fueras otro de sus hijos. Me molestaba que mi madre te sirviera un segundo plato con orgullo al ver que te habías terminado el primero en menos de 5 minutos. ¿Y para colmo también ibas a quitarme el puesto ayudando a mi padre en el campo? Pues perfecto, a las 6 te espero en el garaje. Hay que salir temprano para aprovechar las horas de fresco, concluyó mi padre. La familia de mi padre siempre había vivido en el campo. Cuando pienso en mi niñez, pienso en olivos, en almendros, en el olor a verde acentuado por la humedad del rocío de la madrugada, en carriles de tierra árida que conducen a barrancos escarpados desde los que se puede admirar el turquesa resplandeciente del pantano. Si mis padres tenían algún compromiso y me dejaban con mis abuelos, ellos no me plantaban en un sofá con un tapizado marrón horripilante a ver el diario de Patricia, ni me llevaban a la plaza a tomar helado hasta que me saliera por las orejas, como todos los abuelos de los niños de mi clase. Con ellos vareaba olivos, recogía higos y chumbos, o esmontaba, palabra que no he vuelto a oír en boca de nadie más que de ellos, almendras. El día en que llegaste a casa, hacía ya años que mis abuelos nos habían dejado, pero yo conservaba el amor por la naturaleza que ellos me habían inculcado. Mi padre también aprovechaba su turno de la tarde en la oficina para seguir yendo religiosamente a trabajar cada mañana al terreno que había heredado de los abuelos. Yo ayudaba algunos fines de semana, cuando no tenía que estudiar. Era uno de los pocos puntos en común que encontrábamos. Entre árboles yo no era el repipi sabelotodo de ciudad, ni mi padre el pueblerino tosco. Entre árboles éramos un equipo. Éramos lo mismo. Pero por entonces el fin de curso acechaba y mi madre me obligaba a quedarme en casa todos los fines de semana, preparándome para los exámenes finales. Para mi padre habías llegado como caído del cielo. Él necesitaba una mano, y tú necesitabas un trabajo. Para mí habías llegado más bien como un piano que te cae encima desde un 7º piso.